Lucía tenía 58 años. Y una rutina que nadie veía. Cada mañana, llegaba al canal. Con su termo de café. Y una carpeta llena de guiones. No hablaba mucho. Pero siempre saludaba con una sonrisa. La mayoría del equipo la conocía solo por su nombre. Lucía, el guión del miércoles. Lucía, puedes ajustar las luces del set 2. Pero nadie conocía su historia. Ni sus silencios. Ni su forma de mirar a Andrés. Cuando él no se daba cuenta. Andrés era el rostro del canal. Elegante, pausado, carismático. Todos lo admiraban. Pero Lucía lo miraba diferente. No lo veía como una estrella. Lo veía como un hombre solo. Lo observaba cuando él salía del estudio. Y se sentaba solo a revisar papeles. Cuando se quedaba callado después de grabar. Cuando suspiraba. Como si también escondiera algo. Lucía no era una adolescente enamorada. Era una mujer que había vivido demasiado. Como para confundir admiración con amor. Lo que sentía era real. Silencioso. Pero profundo. No lo había planeado. Solo sucedió con el tiempo. Con los días repetidos. Con las pequeñas conversaciones. Un día, él le dijo: gracias por estar siempre aquí, Lucía. Sin ti, este canal no funcionaría igual. Y ella no supo qué responder. Solo asintió. Y sonrió como si fuera una frase más. Pero esa noche, al llegar a casa, esas palabras no la dejaron dormir. Se preparó una taza de té. Sacó su libreta de tapas duras. Y empezó a escribir. No era una carta como las de antes. No usó florituras. No se llamó a sí misma enamorada. Solo escribió lo que sentía. Sin pensar en quién lo leería. O si alguien lo leería. Le habló de los años. De los días grises. De cómo él, sin saberlo, le había devuelto la alegría. En los momentos más apagados. Le dijo que admiraba su forma de hablar. Su forma de escuchar. Y sobre todo, su forma de quedarse en silencio. Cuando las palabras sobraban. No buscaba una respuesta. Ni una historia. Solo quería dejarlo por escrito. Para ella. Para cerrar un ciclo. Para entenderse. Firmó la carta. Con su nombre completo. La dobló cuidadosamente. Y la colocó dentro de un sobre blanco. Que había quedado entre sus cosas del trabajo. No pensaba entregarla. Era solo su forma de soltar algo que llevaba años guardando. Al día siguiente, muy temprano, volvió al canal. Colocó su bolso junto al escritorio. Y mientras preparaba los guiones, ni siquiera pensó en la carta. Estaba allí, entre papeles, entre horarios, entre lo cotidiano. Un simple sobre blanco, con su verdad adentro. Y ella no sabía que ese sobre ya había empezado a cambiarlo todo. Esa noche, después de que las luces del canal se apagaron, Lucía volvió a casa cansada, pero con el corazón inquieto. La carta seguía en su mente, como un susurro que no podía ignorar. Sabía que no debía esperar nada. No pensaba entregarla. Abrió el cajón de su escritorio. Buscó una libreta vieja. Y con una pluma empezó a escribir otra vez. Pero esta vez, más clara, más sincera. Recordó el primer día que vio a Andrés. No como un hombre famoso, sino como alguien que parecía llevar el peso del mundo en los hombros. Recordó cómo, sin decir mucho, él había cambiado la atmósfera del canal. Lo hizo más humano, más cercano. En su carta, no usó palabras elegantes ni frases hechas. Escribió con la verdad de quien ha amado en silencio. De quien ha aprendido que el amor no siempre necesita ser correspondido para ser real. Querido Andrés, comenzó. No sé si alguna vez leerás estas palabras.
No sé si sabrás que existo más allá de los papeles y luces que me rodean cada día. Pero necesito que sepas algo. Tu presencia ha sido un faro en mis días más oscuros. Escribió de cómo su sonrisa le daba fuerza, de cómo cada vez que él reía, un pequeño sol se encendía en su interior. Pero también confesó su miedo. El miedo a que todo quedara en un suspiro, en un deseo imposible. Lucía no esperaba respuestas. No pedía nada. Solo necesitaba decirlo. Poner sus sentimientos en palabras. Y liberarlos para que no la consumieran por dentro. Firmó con su nombre completo. Algo que nunca había hecho antes. Porque por primera vez quería ser vista. Aunque fuera solo en tinta y papel. Dobló la carta con cuidado. La puso dentro de un sobre blanco. Y lo dejó sobre su escritorio. Cerca de la computadora, junto a sus papeles del día siguiente. Al día siguiente, llegó temprano al canal. El aire estaba frío, el silencio entre los pasillos apenas roto por voces lejanas. Lucía saludó con su acostumbrada sonrisa, sin imaginar que su carta ya estaba fuera de sus manos. Un joven asistente nuevo, llamado Carlos, había comenzado su primer día en el canal. Era un hombre nervioso, queriendo demostrar que podía con todo. Al limpiar los escritorios, vio el sobre blanco con el nombre Andrés escrito en letras claras. Pensó que era parte del segmento Cartas del Público. Una sección donde el presentador leía mensajes de los espectadores. Sin más, tomó el sobre. Lo guardó junto a las otras cartas para el programa en vivo. No pensó en preguntar ni en revisar el contenido. Nadie más lo notó. El reloj avanzaba rápido. Y la grabación del programa principal estaba por comenzar. Lucía, por su parte, siguió con su rutina, sin sospechar que esa carta, su secreto más guardado, estaba a punto de salir al aire. En la sala de producción, el director revisaba los guiones y cartas para el segmento. El sobre con su carta estaba entre ellos. Pero pasó desapercibido. Mientras tanto, Andrés revisaba notas, preparándose para la transmisión que comenzaría en minutos. Cuando llegó el momento, las cámaras encendieron sus luces. El estudio se llenó de energía. Y Andrés comenzó a leer las cartas. Como cada semana, sin imaginar que esta vez la carta que tenía en sus manos no era la típica nota de un espectador, sino la confesión de alguien que había estado a su lado todo este tiempo. Las palabras escritas con tanta sinceridad y valentía, pronto revelarían secretos que nadie esperaba. Lucía, sin saberlo, estaba a punto de vivir el momento más inesperado de su vida. Era lunes por la mañana en el canal. El aire olía a café recién hecho y a papeles apilados. Los empleados llegaban uno tras otro, listos para enfrentar una nueva semana. Lucía llegó como siempre, puntual y silenciosa. Dejó su bolso junto al escritorio y se preparó para otro día de trabajo. Carlos, el asistente nuevo, caminaba nervioso por los pasillos. Quería causar buena impresión, pero no terminaba de acostumbrarse. Sus manos temblaban un poco mientras organizaba el material para el programa en vivo. Al llegar al área de producción, vio un sobre blanco sobre el escritorio de Lucía. Tenía el nombre Andrés escrito con letra clara y ordenada. Carlos pensó rápidamente. Debe ser parte del segmento de Cartas del Público. Andrés siempre lee mensajes durante el programa. Sin más, tomó el sobre. No dudó en meterlo junto a las otras cartas, pensando que estaba haciendo lo correcto. No revisó el contenido. No preguntó a nadie. Lucía seguía sin saber qué había pasado con su carta. Para ella, ese sobre estaba seguro, guardando sus secretos en un rincón invisible del canal. Pero en cuestión de minutos, el sobre había cambiado de lugar. Y con él,
Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el estudio, el director revisaba frenéticamente los últimos detalles del guión. Entre cartas, notas y llamadas. No se dio cuenta del sobrediferente. Con algo que no encajaba. El tiempo avanzaba rápido. La grabación del programa comenzaría pronto. Andrés entró al estudio. Sonrió a las cámaras y saludó a su equipo. Era un hombre seguro, acostumbrado a la rutina. Pero ese día, sin saberlo, su mundo estaba a punto de dar un giro. El productor entregó a Andrés el manojo de cartas para leer en vivo. Entre ellas, estaba la carta de Lucía. Andrés abrió el sobre sin pensar. Empezó a leer las primeras líneas. Al principio, pensó que era una carta común. Un mensaje del público, quizás una fanática. Pero pronto, las palabras lo detuvieron. Había algo diferente en ese texto. La sinceridad, la tristeza, el miedo contenida. Querido Andrés, leía en voz alta. Tal vez nunca leas esto, pero necesito contarte lo que siento. El silencio en el estudio se hizo más profundo. La cámara seguía enfocando su rostro, que lentamente fue cambiando de expresión. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Intentó mantener la compostura, pero la emoción era palpable. En la sala de control, nadie sabía qué hacer. Era un momento inesperado. El director dudaba si cortar la transmisión, pero decidió dejar que la verdad saliera a la luz. Lucía, mientras tanto, no sabía que su carta ya estaba en manos de Andrés. Seguía en su escritorio, concentrada en su trabajo, sin imaginar que su secreto más guardado estaba siendo revelado al mundo. Andrés continuó leyendo. Las palabras de Lucía resonaban en cada rincón del estudio. Hablaba de años de silencios, de miradas que no se atrevió a cruzar, de momentos compartidos sin palabras, de un amor que había crecido en la sombra. Su voz se quebró apenas al final, cuando leyó la firma. Con cariño eterno, Lucía. El tiempo pareció detenerse. Nadie sabía qué decir. La audiencia, que veía el programa desde sus casas, sentía la tensión que se respiraba en el estudio. Un silencio largo, incómodo. Andrés bajó la carta lentamente. Miró a cámara, y luego al equipo. Su rostro reflejaba sorpresa, pero también algo más profundo, un dolor oculto, una comprensión inesperada. El presentador respiró hondo, sintiendo que algo había cambiado para siempre. En ese momento, una nueva historia había comenzado. Una historia real, sincera, que nadie vio venir. El silencio en el estudio era casi palpable. Las luces seguían encendidas. Los micrófonos captaban cada sonido. Andrés sostenía la carta con las manos ligeramente temblorosas. No había ensayado nada parecido. Cada palabra le pesaba más que la anterior. Las cámaras grababan todo en vivo. Millones de personas estaban viendo ese instante sin saber qué esperar. Él respiró profundo y siguió leyendo, como si la carta fuera una confesión que necesitaba salir, aunque no estuviera preparado para escucharla. Recuerdo cuando llegué por primera vez al canal. Leyó en voz baja. No imaginaba que el hombre que siempre admiraba estaría tan cerca, tan lejos a la vez. Sus ojos se posaron en el nombre al final del papel. Lucía. Era un nombre que hasta ese momento solo había visto de lejos. Las palabras continuaron. Cada línea era un pedazo de alma entregado sin temor. Tu sonrisa ha sido mi refugio, y tus silencios, mi compañía más sincera. Pero nunca tuve el valor de decírtelo, porque temía perder lo poco que tenía. Andrés bajó la carta un momento. Miró hacia la cámara, intentando mantener la calma, pero la emoción era evidente. El director en la sala de control frunció el ceño.
Consideró cortar la transmisión, pero algo en la voz de Andrés le hizo dudar. Decidió dejar que la historia siguiera, porque a veces la verdad necesita ser escuchada. Aunque duela. Andrés volvió a leer, esta vez con voz más firme, pero no menos sincera. Sé que tal vez no esperabas que esto sucediera así, que alguien tan cercano, tan callado, se atreviera a abrir su corazón en público. En el estudio, nadie hablaba. Todos escuchaban, respetando el momento. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. Intentó secarlas con la mano, pero era inútil. La carta continuaba, y con ella, una mezcla de recuerdos, esperanzas y miedo. Cada día que pasaba, pensaba en cómo decirte todo esto, pero el miedo a ser rechazada me mantenía en silencio. Los espectadores en casa sentían el peso de cada palabra. Muchos probablemente recordaban sus propios amores no confesados, sus silencios llenos de significado. Andrés terminó la carta con voz quebrada. Guardó el papel con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Luego miró directamente a la cámara, y dijo con sinceridad: Lucía, no sabía que sentías todo esto. No sabía que mi silencio te había dolido tanto. En la sala de control, el silencio fue roto por un suspiro colectivo. El programa terminó, pero ese instante quedó grabado en la memoria de todos. Andrés bajó la mirada, y durante unos segundos, el estudio se quedó vacío de palabras, pero no vacío de sentimientos. El hombre que siempre había sido el centro de atención, ahora mostraba su lado más humano. Y Lucía, que todavía no sabía lo que acababa de suceder, se preparaba para enfrentar lo inesperado. Porque aquella carta que había escrito en soledad acababa de abrir una puerta que nadie sabía que iba a revelar. Cuando las luces se apagaron y la transmisión terminó, el estudio quedó sumido en un silencio pesado. Andrés guardó la carta con cuidado, como si conservara un secreto muy frágil. Los compañeros de trabajo no sabían qué decir. Algunos miraban a Lucía, que seguía en su escritorio, sin saber aún lo que acababa de pasar. Ella seguía concentrada, sin notar las miradas cruzadas ni los susurros. Pero en cuanto terminó el programa, uno de los asistentes se acercó y le dijo: Lucía, ¿estás bien? Acabo de escuchar la carta. Ella apenas pudo responder. Su corazón latía con fuerza, y un nudo se formó en su garganta. Cuando al fin comprendió que Andrés había leído su carta en vivo, el miedo y la sorpresa la paralizaron. Pensó en huir, en desaparecer, pero algo dentro de ella la detuvo. Al salir del estudio, la gente la miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabían que la historia había cambiado todo. Andrés, por su parte, buscó a Lucía. La encontró en un pasillo, con la mirada perdida, intentando controlar las lágrimas. Se acercó con cuidado. No quería asustarla. Lucía, lo siento si te sorprendí, dijo con voz suave. No sabía que eras tú. Ella levantó la vista, y por primera vez, se animó a hablar. No esperaba que lo leyeras en vivo, confesó. No sé si estoy lista para esto. Andrés asintió, comprendiendo la mezcla de emociones que ella sentía. Lo sé, dijo. Pero creo que ahora tenemos que hablar, sin miedo. La noticia de la carta corrió rápido por el canal. Las redes sociales explotaron. El programa se volvió trending topic. Los espectadores comentaban con emoción, algunos recordando sus propias historias de amor y silencio. Pero para Lucía y Andrés, todo era nuevo y complicado. La presión de ser vistos, de que sus sentimientos ya no fueran secretos, los obligaba a replantearse muchas cosas. Lucía se preguntaba,
¿Era posible amar en silencio y luego encontrar valor para ser valiente? Andrés se preguntaba. ¿Podría corresponder a un amor que no esperaba? Los días siguientes estuvieron llenos de miradas, de conversaciones tímidas, y de momentos en que ambos evitaban hablar del tema. Pero poco a poco, la barrera del silencio empezó a caer. Andrés pidió hablar con Lucía en privado. Querían entender qué significaba todo aquello. Cuando se encontraron, los nervios eran evidentes, pero la sinceridad más fuerte. Lucía, comenzó Andrés. Tu carta me hizo ver cosas que había ignorado. Creo que nosotros también hemos vivido años de silencio. Ella sonrió con tristeza. Quizás, dijo. Pero ahora no podemos volver atrás. Él asintió. No, tenemos que avanzar. Aunque no sepamos aún hacia dónde. Ese encuentro fue el comienzo de una conversación que cambiaría sus vidas. Ambos sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar la verdad, a pesar del miedo y las dudas. Porque a veces, el amor más profundo es el que nace de la valentía, de ser honestos con uno mismo. Después de aquel encuentro, Lucía y Andrés comenzaron a verse con más frecuencia. No en el canal, donde todos los ojos estaban atentos, sino en pequeños cafés, lejos de las cámaras y el ruido. Era como si un velo invisible se hubiera levantado. Pudieron hablar por primera vez. Sin miedo, sin máscaras. Andrés confesó que, durante años, había escondido un dolor profundo, un miedo a mostrarse vulnerable, a ser herido. No era solo la fama, sino la soledad que sentía detrás del brillo del estudio. Lucía escuchaba con atención, entendiendo que el hombre que admiraba también tenía sus propias batallas. Ella compartió su historia también, como el amor silencioso la había acompañado durante años, pero también la había paralizado. Ambos reconocieron que su mutua cercanía había sido una mezcla de respeto y temor, y que esa carta, tan sencilla y sincera, había sido un acto de valentía inesperado. Pero no todo fue fácil. La verdad también trajo incertidumbre. Andrés dudaba si podía corresponder ese amor. No por falta de cariño, sino porque nunca había pensado en una relación así. Lucía sentía miedo de que su confesión fuera solo un impulso del momento. El peso de la opinión pública también pesaba. El canal se convirtió en un lugar distinto. Los compañeros los miraban con curiosidad, y a veces con juicios silenciosos. Ambos sintieron la presión, pero decidieron no rendirse. Hablaron de lo que querían, de lo que soñaban, sin perder la esperanza. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Andrés tomó la mano de Lucía. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. No sé qué pasará después, dijo él. Pero quiero intentarlo. Lucía sonrió, sintiendo que ese momento era un nuevo comienzo. Yo también, respondió. Aunque tengamos miedo, debemos ser honestos con nosotros mismos. Esa tarde, decidieron que no se esconderían más, que vivirían su verdad, sin importar lo que pensaran los demás. Pero sabían que el camino no sería sencillo, porque amar después de tanto tiempo en silencio es enfrentarse a uno mismo, a los recuerdos y a los riesgos. Lucía se dio cuenta de que su carta no solo había sido para Andrés, sino para ella misma, un paso para sanar, para abrirse a lo que la vida aún le podía ofrecer. Y Andrés comprendió que el amor no siempre llega en el momento perfecto, pero sí cuando estamos dispuestos a recibirlo. Ambos estaban listos para escribir un nuevo capítulo, uno en el que la verdad y el cariño fueran protagonistas. Pero el destino aún tenía sorpresas para ellos, y lo que parecía el inicio de algo hermoso,
también traería desafíos inesperados. La noticia de la carta y la confesión en vivo se había extendido rápidamente. Pero nadie sabía todo lo que Lucía y Andrés aún guardaban en silencio. Un día, mientras caminaban juntos por el centro de la ciudad, una llamada inesperada interrumpió su momento de calma. Era alguien del pasado de Andrés. Una persona con información que podía cambiarlo todo. Andrés, necesitamos hablar, dijo la voz al otro lado del teléfono, con un tono que no admitía discusión. Lucía sintió como su mano apretaba la de él. Sabía que algo grave estaba por venir. Esa misma tarde, Andrés se reunió con aquella persona en un café discreto. La conversación fue breve, pero intensa. Le recordaron viejos compromisos, promesas que él había olvidado o preferido ignorar. Una relación del pasado. Un compromiso no resuelto que podría poner en riesgo todo lo que ahora quería construir con Lucía. Cuando Andrés volvió, su mirada estaba nublada. Lucía, comenzó con voz temblorosa. Hay algo que no te he contado. Ella lo miró fijamente, esperando que esa verdad no fuera una amenaza. Él confesó que, años atrás, había tenido una relación seria. No solo eso, sino que esa persona esperaba respuestas, y quizás más de él de lo que él estaba dispuesto a dar. Lucía sintió un golpe en el pecho. Había amado en silencio a un hombre que no estaba completamente libre. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con una mezcla de tristeza y rabia. Tenía miedo, respondió Andrés. Miedo de perderte antes de intentarlo. La tensión creció entre ellos. El amor que había comenzado a florecer se enfrentaba ahora a la realidad más dura. Lucía se preguntaba si valdría la pena seguir luchando. Si su carta había abierto una puerta para que él le confesara ese secreto, pero también para que su corazón se rompiera. Andrés trató de explicar que no significaba nada para él ahora, que su único deseo era construir un futuro con Lucía. Pero las dudas ya habían sembrado una sombra. Los días siguientes fueron difíciles. Cada mirada, cada palabra, llevaba un peso invisible. Lucía buscaba respuestas. Pero a veces el silencio de Andrés era aún más fuerte. El canal se convirtió en un lugar tenso. Los rumores comenzaron a circular. Y la prensa no tardó en hacer preguntas indiscretas. Ambos se dieron cuenta de que su historia estaba lejos de ser solo un romance. Era un desafío constante entre el pasado y el presente. Pero en medio de esa tormenta, también apareció una fuerza inesperada. El cariño verdadero, la paciencia, y el deseo sincero de no rendirse. Lucía decidió que, aunque doliera, quería luchar por ese amor. Quería que Andrés fuera sincero. Pero también quería creer en él. No seré fácil, le dijo un día. Pero si estás dispuesto a quedarte, yo también lo estaré. Andrés asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que el camino sería complicado, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Porque a veces, el amor verdadero no es solo pasión, sino la decisión consciente de seguir adelante. A pesar de las heridas y los secretos. Después de semanas de incertidumbre y desafíos, Lucía y Andrés decidieron enfrentar juntos el futuro, sin importar las dificultades que aún les esperaban. Cada día era una nueva prueba, pero también una oportunidad para construir confianza. Andrés empezó a ser completamente honesto, compartiendo con Lucía detalles que antes había ocultado, para que ella supiera que su compromiso era real. Lucía, por su parte, aprendió a dejar atrás el miedo, y a abrir su corazón sin reservas. En el canal, la historia de ambos se convirtió en un símbolo de valentía. Su amor, nacido entre luces y cámaras, se mostró tan humano como cualquiera. Los colegas que antes miraban con recelo, ahora los apoyaban con respeto. El público también se conmovió.
viendo cómo dos personas maduras podían amar con intensidad y verdad. Un día, en una entrevista especial, Andrés tomó la mano de Lucía frente a las cámaras. Esta carta fue el comienzo, dijo con voz firme. Pero nuestro amor es lo que realmente importa. Lucía sonrió, sintiendo que aquel silencio que la había acompañado tantos años, finalmente se había transformado en un grito de esperanza. Ambos entendieron que el amor no es perfecto, pero sí sincero y valiente, y que a veces, escribir una carta, decir lo que se siente sin miedo, puede cambiar una vida para siempre. Aquel día, Lucía y Andrés demostraron que nunca es tarde para amar, y que los secretos, por más oscuros que sean, pueden ser la puerta hacia una felicidad inesperada. Su historia quedó grabada en el corazón de quienes los vieron, y en la memoria de un programa que rompió barreras y silencios. Porque en la vida real, el amor siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque sea a través de una carta leída en vivo. Y así, entre luces y cámaras, entre miedo y esperanza, Lucía y Andrés comenzaron su nueva historia. Una historia de amor real, de coraje y verdad, que nunca olvidarán.